Hola, buenas tardes y bienvenidos al tercer apartado de la unidad 2, en el cual estamos dando el Islam y la historia de Al-Ándalus. En este tercer apartado vamos a hablar de la sociedad y la cultura islámica. Y en los dos vídeos anteriores, en los apartados previos, hemos hablado en el primer apartado del origen de la religión islámica y en segundo lugar estuvimos hablando de la fase de expansión de esta religión a lo largo del continente del norte del continente africano y de la península ibérica, así como el resto de los territorios también asiáticos, zonas de Persia, Egipto, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este tercer apartado nos vamos a centrar en la sociedad y la cultura islámica. Bien, en primer lugar vamos a hablar de la sociedad. La sociedad islámica era muy desigual, aunque convivían personas de diferentes religiones, como es el caso de musulmanes, judíos y cristianos, y así como diferentes etnias, como es el caso de los bereberes, árabes y esclavos. No obstante, por encima de estas diferencias, vamos a ver que existió una división social que se basaba en criterios económicos. Bien, como podemos ver en este esquema, la sociedad musulmana se dividía en dos grupos. En primer lugar, aquella población que era de religión musulmana y en aquella población que no era de religión musulmana. En el caso de la población musulmana, vamos a ver que tenemos tres grupos diferenciados eh, digamos, a nivel económico, ¿vale? Por grupos económicos. En primer lugar, el grupo que más poder tenía es la aristocracia. Este grupo social era el que contaba con más poder político, era el que tenía un gran peso económico y se trata de personas que mayoritariamente eran de origen árabe. Es decir, toda aquella persona que hubiese nacido en la península arábiga, en esa península que tenía esa gran importancia para el Islam, ya que era el lugar de nacimiento del profeta Mahoma, era el lugar donde se había desarrollado el inicio de esta nueva religión. Bueno, pues toda aquella persona que tuviese su lugar de procedencia en esta península arábiga normalmente formaba parte de la aristocracia. En este grupo también están los grandes propietarios, todas aquellas personas que tuviesen títulos de propiedad de grandes territorios, ¿de acuerdo? Bueno, y como os decía, este primer grupo, la aristocracia, tenía un gran poder político, tomaba decisiones y normalmente ostentaba cargos dentro del ámbito político, ¿de acuerdo? Gobernadores, emires, etc. Seguidamente tenemos un grupo social intermedio, es decir, un grupo un poquito con cierto poder económico, pero con una participación política muy escasa, pero bueno, que vivían holgadamente. En este caso estamos hablando de un grupo que normalmente abarcaba a diferentes personas, como es el caso de funcionarios, aquellas personas que trabajaban para el Estado, bien como escribas, como personas dentro de la administración de los diferentes territorios. Y también podemos meter, por ejemplo, a los comerciantes. Los comerciantes, en este caso, estamos hablando de grandes comerciantes, aquellas personas que comerciaban con grandes cantidades de productos, ¿vale? Seguidamente estamos hablando de los artesanos, en este caso, artesanos que tenían un taller mm, muy grande, ¿vale? Que solían emplear a muchas personas y que producían en una gran cantidad. Y finalmente también metemos a un pequeño grupo que sería un pequeño grupo de propietarios, pequeños propietarios. A diferencia del grupo anterior, en este caso estaríamos hablando de un grupo social en el cual tienen ciertas propiedades, pero no son demasiado extensas, ¿vale? Y bueno, el elemento común en este grupo social intermedio es, como decía, que tienen un gran poder económico, viven holgadamente, pero su participación en el mundo político es muy escasa, ¿de acuerdo? Finalmente tenemos un grupo que es la masa popular, el resto de la población, y en este grupo pues estarían los pequeños comerciantes. En este caso estaríamos hablando de aquellas personas que tienen una pequeña tienda en el zoco. Artesanos son aquellos que normalmente suelen tener un pequeño taller o incluso sin tener taller, trabajan por cuenta propia. Eh, También tenemos a los campesinos y a los esclavos. En el caso de los dos grupos anteriores, los artesanos y los campesinos, tendríamos que tener en cuenta que son aquellos que no tienen propiedades. A diferencia del grupo anterior, los comerciantes y los artesanos tendrían sus propias tiendas, sus propios talleres, en el caso de los artesanos, pero en este caso, estos artesanos y estos campesinos no tendrían propiedades, ¿de acuerdo? En este caso, y también, por último lugar, los esclavos, ¿de acuerdo?
En este caso, en este grupo social, en esta masa popular, la situación económica no sería tan buena. En este caso estaríamos hablando de una situación económica precaria. Y ni que decir tiene que este grupo no participaría, obviamente, en ningún tipo de asunto político. Bueno, a continuación vamos a hablar de la población no musulmana. El resto de la población, aquellos que no pertenecían a la llamada Umma, es decir, a aquella sociedad que formaba parte de la religión islámica, estaban aquellos que profesaban otro tipo de religiones, como es el caso del cristianismo y el judaísmo. Este tipo de grupos sociales pudieron convivir con los musulmanes, pero tenían que pagar tenían que pagar varios tributos para poder tener sus propiedades intactas y poder participar en la vida pública del mundo musulmán. Es decir, para poder tener sus propios negocios, para poder tener sus propiedades, tenían que hacer frente a un impuesto. ¿De acuerdo? Este grupo social se llamó, dentro de la sociedad musulmana, se les llamaron dhimníes, tanto a los cristianos como a los judíos. Haciendo referencia, esta palabra significa gentes del libro, es decir, dentro de sus diferencias de religión, el elemento común que tenían estas tres religiones, tanto el cristianismo, el judaísmo como en el islam, es que eran personas, eran religiones que tenían un libro sagrado. ¿Vale? Entonces, eso significa dhimní, significa gentes del libro sagrado. Bien, una vez que hemos visto la sociedad, vamos a hablar de los aportes culturales de los musulmanes y que han permanecido invariables hasta el día de hoy. Bueno, los musulmanes destacaron en múltiples campos y bueno, desarrollaron innovaciones en muchos de ellos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el campo de la astronomía, en el campo de las matemáticas, la medicina, en la química, en la agricultura y en la literatura. Vamos a ver de cerca cada uno de estas innovaciones. En primer lugar, vamos a hablar de la astronomía. Los musulmanes fueron los encargados de realizar muchos catálogos astronómicos, muchos catálogos en los cuales se exponían diferentes estudios que se realizaron de observación, de catalogación de las diferentes constelaciones, ¿de acuerdo? Como este que tenemos aquí. Además, se han encontrado zonas antiguos, lo que se cree que son antiguos observatorios astronómicos en ciudades como en Irán, ¿de acuerdo? Esta plaza que podéis ver aquí con este pórtico nos muestra una especie de explanada situada normalmente a lo alto y que presumiblemente se ha utilizado para observar los diferentes astros del cielo, ¿de acuerdo? Bien, otro de los campos en los cuales destacaron fue las matemáticas. Los musulmanes fueron responsables de difundir el uso del cero, de inventar el álgebra y además perfeccionar aspectos como la aritmética y la trigonometría. ¿De acuerdo? Todos estos avances en las matemáticas se establecieron en diferentes manuales que han permanecido hasta hoy. Y bueno, en ellos se establece diferentes estudios, diferentes innovaciones que han servido para evolucionar, para mejorar en este campo de las matemáticas, ¿de acuerdo? Bien, en el campo de la medicina, bueno, pues los musulmanes fueron grandes médicos, grandes cirujanos, desarrollaron muchas técnicas de cirugía y anestesia a través de la utilización de diferentes productos químicos, productos naturales, en este caso, de utilización de vegetales, de hierbas aromáticas o de diferentes drogas naturales, implementaron el uso de sustancias que podían anestesiar en un momento dado a un paciente que tenía que bueno, pues se le tenía que practicar una cirugía, ¿de acuerdo? Como podemos ver en esta imagen, aparece una especie de una operación de cataratas durante el siglo XV, ¿de acuerdo? Los musulmanes desarrollaron muchas innovaciones y en este caso en la cirugía fueron grandes expertos en la cirugía ocular. ¿De acuerdo? Además, fueron también muy pioneros a la hora de prevenir enfermedades, ya que implementaron el uso bueno, a la hora de prevenir diferentes enfermedades como eh, que provocaban la muerte de muchos individuos. Bueno, pues los musulmanes utilizaron métodos para poder frenar el avance de estas pandemias.
acuerdo? Métodos higiénicos, el lavado de manos, el lavado de las casas, en los lugares en los cuales estaban los enfermos, también que tuviese más higiene en estos espacios, en los espacios donde se intervenía quirúrgicamente también, provocar pues, que todas esas herramientas que se utilizaban fuesen esterilizadas. Y bueno, fueron los primeros que llevaron a cabo lo que se conoce como la limpieza de dientes, ¿vale? Fueron los más preocupados en que una higiene dental podía implicar una buena salud, ¿vale? De los enfermos. Uno de los médicos más famosos fue Averroes, el médico cordobés, y otro de los médicos que más importante de nuestro territorio, Al-Ándalus, fue Avicena, ¿de acuerdo? Otro de los campos en los cuales se desarrollaron muchos avances fue la química. Los musulmanes realizaron diversos hallazgos, por ejemplo, como es el caso del descubrimiento del ácido sulfúrico y del ácido nítrico, ¿vale? Y además también fueron los primeros que obtuvieron resultados, fueron los primeros que utilizaron los métodos de destilación, ¿vale? En esta imagen podemos ver cómo se obtiene agua pura de agua salada, ¿vale? Esta agua salada la ponemos a hervir en un recipiente. Ese gas se canaliza por un recipiente que tiene una doble cámara y recibe una entrada de agua y una salida de agua fría, y esto lo que hace es condensar ese vapor de agua salada, y esa condensación en ese tubo refrigerante desemboca en este recipiente, y esa agua va a ser agua pura, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es un ejemplo básico de cómo se produce esa destilación, que a día de hoy tiene multitud de usos. También se llevaron a cabo grandes avances en el campo de la agricultura, ya que los musulmanes extendieron sistemas de riego basados, por ejemplo, en el uso de acequias, estas canalizaciones, y el uso de canales, ¿vale? Además, también fueron los responsables de introducir maquinaria que ayudaba en el ámbito de la agricultura, como es el caso de la noria o el molino de agua, ¿vale? Del molino de agua se obtenía movimiento, por lo tanto, se podía utilizar para moler grano, ¿vale? Para obtener harina, ¿de acuerdo? Se aprovecha esa fuerza del agua, de esa canalización del agua, para obtener un movimiento y poder moler, en este caso, el grano. Otro de los campos en los cuales se destacó más fue en la literatura. Los musulmanes fueron responsables de traducir diferentes obras grecorromanas, obras, por ejemplo, relacionadas con la medicina, con la filosofía, con estudios históricos, historiográficos, y bueno, también fueron responsables de obras, como es el caso de Las Mil y una Noches, ¿vale? Esta obra literaria que de alguna manera todos conocemos por algunos cuentos de la famosa Sherezade, bueno, pues por ejemplo, como es el caso de Aladín, Alí Baba y los 40 ladrones o Sinbad el marino, que forman parte de los diferentes relatos que componen este libro, ¿de acuerdo? Además, también fueron destacados, bueno, digamos que fueron precursores de la creación de grandes bibliotecas, en el caso de Bagdad, en el caso de Córdoba y El Cairo, ciudades importantes dentro del mundo musulmán. Finalmente vamos a hablar del arte islámico. El arte islámico se caracteriza por la utilización de materiales como es el caso del ladrillo, la madera, el yeso y la piedra. Como podemos ver en muchos de sus edificios vamos a ver el uso de columnas, el uso de arcos de gran variedad, vamos a ver el uso también de techumbres planas y de bóvedas de diferentes tipos. Los principales métodos de decoración van a ser motivos geométricos, que se van a conocer como lacería, motivos vegetales, como es el caso de la taurique, y motivos caligráficos, que son las llamadas inscripciones. Este es uno de los ejemplos de esos motivos caligráficos, perdonad, motivos de lacería o geométricos, y en esta imagen podemos ver esos motivos vegetales, como podéis ver aquí hay unas hojas, unas ramas, simulando un árbol, y finalmente en este último motivos caligráficos, ¿de acuerdo? En los cuales se pueden percibir esas caligrafías, esas invocaciones a Alá, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.